Hola, cariños, ¿cómo van ustedes? Espero que estén bien. Bueno, sean bienvenidos a la primera parte de nuestro taller, nuestro curso de estructuras básicas. En nuestra primera parte, nosotros vamos a tener como invitada a una gran maestra, una gran profesional, que es la Noemi Flores Soruco, que es farmacéutica, tiene maestría en farmacia clínica, tiene su especialidad como farmacia clínica y hospitalaria en Brasil. Vai a nos ajudar a entender este proceso de utilizar los antibióticos en proceso de suturas básicas. Entonces, sean muy bienvenidos a este taller de suturas, a este curso, a esta clase sincrónica. Espero que entiendan los procesos y que se preparen muy bien para nuestro proceso práctico y nuestro proceso teórico de suturas, porque ahorita estamos empezando por la base. Y no se olviden de que hay un cuestionario que tienes que llenar que hace parte del taller. ¿Ok? Sean muy bienvenidos a todos, a todas y a todos. Y espero que tengan un buen aprendizaje de su presidente interino, Isla Barbosa. Gracias a todos. Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes y colegas. En esta oportunidad vamos a empezar con un nuevo tema muy importante para todos nosotros que trabajamos en el área de la salud. Y nuestra sesión de hoy va a ser acerca de un tema muy importante, antisépticos y antibióticos usados en sutura y en la profilaxis quirúrgica. Cuando nosotros hablamos de la antisepsia cutánea antes de la cirugía, estamos hablando justamente de la infección de la herida quirúrgica. Y es muy importante saber que esta infección de la herida quirúrgica o la infección de la herida quirúrgica es una de las principales complicaciones del paciente intervenido con cirugía, ya que lleva o conlleva a consecuencias clínicas y también económicas. Dentro de ellas aumenta el tiempo de estadía en hospitalización. Cuando hablamos de una infección de la herida quirúrgica, esta supone cerca del 20% de todas las infecciones hospitalarias y se calcula que sobre el 5% de los pacientes quirúrgicos presenta una infección de la herida quirúrgica. Dentro de las medidas preventivas, la desinfección cutánea es uno de los elementos fundamentales para prevenir la aparición de esta infección. ¿Cuál es el origen? El origen definitivamente implica la presencia de microorganismos presentes en la piel. Y estos microorganismos ingresan o tienen su puerta de entrada justo en el momento en que nosotros realizamos la incisión. La antisepsia cutánea presenta tres aspectos fundamentales. ¿No? Hay tres aspectos fundamentales con respecto a la preparación cutánea. Y me voy a permitir compartir la pantalla. Entonces, con respecto a lo que yo le estaba comentando, los tres aspectos fundamentales con respecto a la preparación son tres. Como ustedes pueden ver, la retirada del cabello o del pelo, la ducha y desinfección previa a la cirugía, la desinfección intraoperatoria antes de la incisión cutánea. Estos tres pasos son fundamentales para que todo nuestro proceso de sutura y nuestro proceso pre- y postoperatorio tenga éxito. La retirada del pelo es nuestro primer punto. La retirada del pelo en la zona de la cirugía obviamente ya es un acto tradicional, es una rutina tradicional antes de la cirugía. Retirar el pelo es muy importante
debido a que esta nos va a ayudar a mejorar la limpieza y a tener una mejor visión de nuestra zona de trabajo. El objetivo de lavar al paciente antes de la cirugía o realizarle una ducha o un baño prequirúrgico simplemente consiste en reducir la carga bacteriana que pueda presentar el paciente y eliminar obviamente toda esa flora transitoria, ¿ok? Que el paciente haya podido adquirir dentro de la estadía o dentro del hospital. Los antisépticos recomendados para el baño prequirúrgico por la OMS es la clorhexidina jabonosa. La clorhexidina también puede presentarse en una solución alcohólica. Esto va a depender de la preferencia del profesional. Como ustedes pueden ver ahí en la figura que se está mostrando en la pantalla, la persona presenta números justamente en los lugares donde se tiene que realizar el lavado o durante el baño. Son los lugares donde debemos realizar una limpieza exhaustiva en el paciente antes de la cirugía. Cuando hablamos de la preparación cutánea del campo quirúrgico como nuestro tercer punto, esto hace referencia a que nosotros debemos realizar una preparación del área quirúrgica justamente antes de la incisión quirúrgica, y es decir, hacer un tratamiento de la piel que está intacta previa a la incisión. Y obviamente este proceso nosotros debemos realizarlo dentro del quirófano o en un lugar totalmente descontaminado. La finalidad de que nosotros preparemos o nosotros realicemos este procedimiento justamente va a reducir la carga microbiana. Sabemos que todos nosotros, los profesionales de salud, realizamos una batalla no solamente con la vida del paciente, rescatar la vida del paciente, sino que también nuestra batalla, cuando nosotros nos referimos a infecciones, es justamente con los microorganismos. Por eso es que nosotros siempre buscamos los mejores antisépticos o los mejores antibióticos que nos puedan ayudar o nos puedan proporcionar una mayor seguridad en nuestra área de trabajo, haciendo que estos productos que nosotros utilicemos reduzca, elimine la presencia de estos microorganismos, siempre buscando no romper la barrera cutánea como sea posible. Las soluciones antisépticas ideales para las incisiones quirúrgicas deben cumplir las siguientes funciones. Primero, debe reducir significativamente la carga microbiana de la piel intacta. Era lo que estábamos hablando, es decir, debemos reducir lo más que se pueda la presencia de microorganismos, gram positivos, gram negativos o anaerobios. Este producto o las soluciones que nosotros utilicemos no deben ser irritantes para la piel, para luego no tener otras consecuencias. Cubrir un amplio espectro de microorganismos. Nuestras soluciones antisépticas y antibióticos tienen que cubrir o tienen que tener un espectro amplio. Abarcar bacterias gram positivas, donde tenemos ahí a los estafilococos, a los estreptococos. También abarcar a bacterias gram negativas. Ahí tenemos la presencia de los bacilos negativos, de los cocos negativos y también abarcar anaerobios. Cuando nosotros estamos hablando de antibióticos, nos referimos a atacar solamente bacterias. Cuando nosotros hablamos de atacar hongos,
es necesario que nosotros utilicemos antimicóticos. Y si hablamos de la presencia de virus, entonces lo que nosotros tenemos que utilizar son fármacos antivirales. En este caso, nosotros estamos hablando de antibióticos o antisépticos, que muchos de ellos tienen actividad antibacteriana, son bactericidas, y muchos de ellos pueden actuar frente a algunos virus. Volviendo a las características de la solución antiséptica, nosotros tenemos que conocer que la acción de estas sustancias antisépticas debe ser de una acción rápida, tener un efecto persistente durante el tiempo que nosotros estemos haciendo la cirugía, la incisión, la sutura o el trabajo que corresponde. Debe permanecer efectivo en presencia de materia orgánica, sangre y fluidos corporales, es decir, cuando esté en contacto con estos fluidos, no se inactive. Justamente buscamos antisépticos y antibióticos que frente a estas materias orgánicas, ellas sigan siendo activas frente a las bacterias, aún teniendo en cuenta las resistencias que éstas puedan tener. Y tener un costo efectivo económico, tanto para el hospital como para el cliente. Los antisépticos más usados, como ustedes pueden haber escuchado y haber visto, son, como principio activo, tenemos a la clorhexidina, que viene de la familia de las biguanidas. La clorhexidina puede presentarse al 4% o puede presentarse al 2%. Puede estar en base de solución acuosa, como puede estar en base de solución alcohólica, generalmente de alcohol al 70%. Tenemos el otro principio activo como antiséptico, la iodopovidona, también muy usada. Y también tenemos el triclosan. Cuando nosotros hablamos del alcohol al 70%, estamos hablando de que esta sustancia es una de las sustancias que vamos a utilizar y está direccionada el alcohol al 70% al lavado de las manos, lavado quirúrgico, preparación preoperatoria, preparación de piel para procedimientos invasivos. Una característica del alcohol al 70% es que reduce la flora microbiana, pero obviamente es de una acción muy corta debido a su característica de evaporarse rápidamente. Como dijimos, sus limitaciones vienen del alcohol al 70%, viene a ser que él es volátil, es inflamable, y no tiene un efecto residual como el resto de las otras soluciones que nosotros vamos a hacer. El alcohol al 70% es una solución bactericida que cubre bacterias gram positivas, gram negativas, pero no es poricida. Tiene una actividad frente al Mycobacterium tuberculosis y también actúa sobre algunos hongos y algunos virus, que era lo que mencionaba anteriormente. No solamente podemos buscar soluciones antisépticas o antibióticos que actúen directamente o solo y exclusivamente para bacterias, sino también que amplíe su espectro a otros microorganismos. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja del alcohol al 70%? Es que ella puede ser combinada con yoduro o con la iodopovidona y puede ser combinada con la clorhexidina. Al combinar estos dos principios activos con el alcohol al 70%, lo que estamos haciendo es aumentar su efecto antiséptico. Cuando nosotros hablamos de la clorhexidina al 2% con base con alcohol isopropílico al 70%, este ha demostrado que es el más eficaz para preparar la piel del campo quirúrgico en comparación con otras formas acuosas.
Por eso es que nosotros vamos a ver de uso cotidiano dentro de los hospitales la clorhexidina al 2%. Hay demasiadas marcas en el mercado que se distribuyen. El único detalle que nosotros debemos tomar en cuenta es la concentración de la clorhexidina al 2% y efectivamente corroborar que el alcohol que se esté manejando sea al 70%. La clorhexidina, ya sea al 2 o al 4%, nosotros sabemos que es un antiséptico antimicrobiano que tiene un espectro amplio, cubriendo bacterias gram positivas, como estafilococo, cubriendo bacterias gram negativas, como los bacilos, como Escherichia, como Haemophilus, bacterias aerobias y también anaerobias facultativas, como el bacterio frágil. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo es que la clorhexidina va a destruir o me asegura que me va a bajar la carga bacteriana? Porque esta clorhexidina va a actuar a nivel de la membrana celular, inhibiendo la membrana celular, provocando que esta membrana sea destruida, la membrana de las bacterias, y también de las proteínas intracelulares. En su momento, la clorhexidina puede provocar alguna irritación de la piel en pacientes que son muy sensibles. La clorhexidina, ¿cuáles son las propiedades de la clorhexidina y por qué es que ella es muy utilizada? Primero, por su alta actividad antibacteriana, es decir, su espectro amplio, su efecto residual prolongado o un efecto post-antiséptico, podríamos decirlo así, que retrasa la recuperación del crecimiento bacteriano. Esta solución o la clorhexidina también ha comprobado que reduce significativamente la probabilidad de colonización de las heridas, de los catéteres y también de las incisiones quirúrgicas. Va a maximizar la rapidez y potencia de la actividad bacteriana. La clorhexidina también no se inactiva en presencia de materia orgánica como sangre, pus y otros fluidos corporales, lo que me asegura que mientras yo esté realizando la sutura, mientras yo esté haciendo alguna incisión, entonces el campo se mantiene siempre, la zona está libre de microorganismos. Es decir, la clorhexidina me asegura o tiene un alto nivel de seguridad de que mientras yo esté trabajando, las bacterias están siendo eliminadas. Entonces, dentro de las actividades de la clorhexidina o dentro de su espectro es que, bueno, ella tiene una actividad antiviral, también actúa sobre virus. El tercer o el cuarto, la cuarta solución que nosotros podemos manejar como un antiséptico es el triclosan. El triclosan es un biocida ampliamente utilizado. Se utiliza también dentro de los hospitales, se utiliza para uso humano como también se puede utilizar para uso veterinario. El triclosan es muy eficaz para eliminar un gran número de microorganismos y dentro de eso estamos hablando de bacterias gram negativas y gram positivas. La iodopovidona, que es la solución con la que nosotros también estamos muy relacionados, la iodopovidona es una solución tópica al 10%. Esta puede presentar base alcohólica o también puede presentar una base jabonosa, una base acuosa. También es una solución bactericida. Es un germicida muy potente y esto se le debe a la presencia, se debe a la presencia del ion yodo. Y esta solución
actúa de manera irreversible en el crecimiento de los microorganismos que son susceptibles al ion yodo. La iodopovidona es de elección para la antisepsis quirúrgica, incluyendo las inyecciones y cateterización. Como les había dicho anteriormente, la iodopovidona puede venir al 10%, se puede presentar en soluciones jabonosas o como jabón sólido. Es útil para la limpieza de mano, la limpieza prequirúrgica de la piel. Bien, para repasar, entonces nosotros hablamos que cuando realicemos suturas o cuando necesitemos realizar una limpieza prequirúrgica o postquirúrgica, nosotros podemos utilizar alcohol isopropílico al 70%, clorhexidina al 2 o al 4%, ya sea en solución alcohólica o jabonosa. Podemos utilizar el triclosan y podemos utilizar la iodopovidona en todas sus presentaciones. Ahora pasamos a otro tema que está también relacionado con la limpieza y que está relacionado con la prevención de infecciones. En este caso, nosotros vamos a hablar de la profilaxis antibiótica quirúrgica. La finalidad de la profilaxis antibiótica en cirugía obviamente es, prevenir, ¿no?, la aparición de infección a nivel del sitio quirúrgico mediante concentraciones de antibióticos en sangre que eviten la proliferación y la diseminación a partir de la puerta de entrada que presenta la herida quirúrgica. Entonces, en esta sesión nosotros vamos a hablar justamente de los antibióticos que están autorizados para ser utilizados como profilácticos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la profilaxis antibiótica quirúrgica, estamos hablando justamente de un pilar muy importante cuando se refiere a procesos quirúrgicos o a incisiones, o a todas las circunstancias que me deriven a una cirugía. Entonces, las medidas efectivas básicas y estratégicas para el control de la infección quirúrgica deben siempre gestionarse. Debo estar pendiente, debo estar vigilando y debo revisar siempre de manera periódica. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de la profilaxis antimicrobiana quirúrgica? Bueno, en el momento que nosotros estamos utilizando antibióticos, nosotros nos vamos a topar con 3 riesgos. La primera, que mi paciente presente un proceso de alergia. La segunda, que el paciente pueda desarrollar una diarrea. Y la tercera, que yo pueda en el uso de los antibióticos como profilácticos, se pueda desarrollar en el paciente una resistencia antibiótica. Cuando nosotros hablamos de las alergias, nos estamos refiriendo preferentemente a este proceso que no sabemos qué tipo de paciente puede desarrollarla. Pero debemos saber que la familia de antibióticos llamados beta-lactámicos son los primeros en desarrollar o tener más probabilidades de producir alergia en los pacientes. Cuando nosotros hablamos de antibióticos beta-lactámicos, nosotros nos estamos refiriendo a una familia llamada o conformada por penicilinas,
cefalosporinas, carbapenemes y monobactam. Entonces, cuando nosotros nos veamos en la necesidad o estamos obligados a utilizar antibióticos beta-lactámicos como penicilinas, cefalosporinas, carbapenemos o monobactámicos, tenemos que estar atentos a que el paciente puede desarrollar unas alergias durante su administración. La diarrea se presenta en los pacientes que utilizan determinados antibióticos. Un ejemplo de ello es la clindamicina. También tenemos a los macrólidos, donde tenemos eritromicina, claritromicina, acitromicina. Pero la que está más relacionada con la profilaxis y el desarrollo de las diarreas viene a ser la clindamicina y está asociada a la aparición de infección por el Clostridium difficile. Y si hablamos de el desarrollo de resistencia antibiótica, pues nos referimos en especial a la vancomicina. Esto no quiere decir que el resto de los antibióticos no vaya a toparse con resistencia por parte de las bacterias. Cuando hablamos de resistencia antibiótica, nos referimos a que las bacterias desarrollan mecanismos, diferentes mecanismos, que van a contrarrestar la actividad de los antibióticos. Entre ellos, tenemos a los enterococos que desarrollan resistencia a la vancomicina. También tenemos presente al Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es uno de las bacterias que más resistencia genera a los antibióticos. Entre ellos tenemos al SARS. Entonces, cuando los pacientes utilizan de manera indiscriminada, cuando se aplica los antibióticos de manera indiscriminada en los pacientes, se puede desarrollar una resistencia antibiótica, lo que dificulta a posterior tratamientos en el paciente. ¿Cuándo es que está indicada la profilaxis quirúrgica? La profilaxis quirúrgica o la profilaxis antimicrobiana está indicada en las cirugías limpias contaminadas y en las cirugías contaminadas, como todos nosotros sabemos la clasificación de las cirugías. Entonces, cuando hablamos de cirugías limpias contaminadas y contaminadas, obviamente estamos hablando de aquellas cirugías que tienen, para aquellas cirugías con menor riesgo, clasificadas como limpias, pero en las cuales las infecciones pueden desencadenar una complicación grave. Por ejemplo, cirugías con prótesis. Entonces, como nosotros podemos ver ahí en las diapositivas, me voy a permitir hacer unos gráficos en la pizarra. Entonces, ¿dónde nosotros podemos realizar o dónde se nos está permitido utilizar antibióticos como profilaxis? En la limpia contaminada y en la contaminada es donde nosotros podemos realizar una profilaxis. ¿Ok? Como también en una cirugía limpia que necesite la aplicación de prótesis, ya sean marcapasos, catéteres vasculares o catéteres de diálisis, en este caso,
nosotros en catéteres de diálisis utilizamos la vancomicina. En este caso vamos a utilizar la vancomicina como suele ser en los pacientes que dializan. Pues lo que nosotros vamos a ver luego dentro de unos minutos. Entonces, ¿cuáles son los principios de la antibioterapia profiláctica? Es decir, cuáles son los objetivos o cuáles son los principios. Como nosotros podemos ver ahí en las diapositivas, el antibiótico que yo vaya a elegir tiene que tener una concentración sérica alta, de tal forma que me permita mantener esas concentraciones en sangre durante la cirugía o todo el tiempo que dure la cirugía. El antibiótico tiene que ser efectivo. La administración de este antibiótico debe hacerse en la inducción a la anestesia o media hora antes del inicio. El antibiótico que yo utilice me debe permitir administrar dosis únicas intravenosas altas. En la terminología de farmacología o en la terminología médica, nosotros hablamos de dosis de carga, ¿no? Dosis altas, dosis elevadas. Si me es necesario administrar una segunda dosis, va a ser si es que la cirugía va a durar más de 2 horas o en su defecto el paciente ha perdido sangre. También puedo utilizar un antibiótico como profiláctico 2 o 3 dosis postoperatorias que me permite administrar 2 a 3 dosis postoperatorias. Pero la profilaxis antibioterápica no debe exceder más allá de las 24 horas, es decir, que me puede durar solo un día. Y siempre yo debo valorar la infección. Otro punto es que el antibiótico que yo voy a utilizar en la profilaxis debe cubrirme un espectro amplio, gram positivos, también gram negativos. Generalmente la aprobación de los antibióticos para ser utilizados de primera línea son las cefalosporinas de primera generación, tal como conocemos a la cefazolina o utilizamos la cefalotina como está prescrito en otros países. Pero aquí en Bolivia nosotros manejamos cefalotina. ¿Cómo se debe administrar el antibiótico? Bueno, si estamos hablando de un paciente que está hospitalizado, pues obviamente la profilaxis se debe realizar dentro de un hospital bajo la supervisión de un personal de salud y generalmente el antibiótico que nosotros vamos a elegir, aparte de todas las características que vimos anteriormente, un punto muy importante es de que tiene que ser un antibiótico seguro para el paciente. Siempre que trabajemos con tratamientos, debemos valorar la seguridad para el paciente y también la seguridad para el personal de salud. La vía que nosotros vamos a administrar obviamente tiene que ser intravenosa y para algunos antibióticos es 30 minutos antes de la incisión o a veces 1 hora o 2 horas antes de la incisión. ¿Cómo debo administrar el antibiótico? Puede ser una pregunta que se viene a la mente. Bueno, para empezar ya habíamos comenzado de que la vía tiene que ser endovenosa, es la vía más rápida y es la vía más factible cuando estamos trabajando con pacientes hospitalizados. Si estamos hablando de la vancomicina o del ciprofloxacino
como antibióticos para una profilaxis, debemos realizar la infusión 2 horas antes de la inducción en goteo dentro del quirófano. Otro punto, cuando nosotros estábamos hablando de la seguridad de utilizar estos antibióticos, entonces se refiere a que yo debo utilizar la dosis correcta y el tiempo de infusión correcto para el paciente. Como sabemos, la vancomicina debe ser administrada, primero debe ser reconstituida, luego debe ser diluida y luego tiene que ser administrada en un periodo no menor a 90. Debido a que la vancomicina, por mecanismo de acción, me genera la liberación de histamina. Y si nosotros no diluimos bien la vancomicina y administramos de manera rápida la vancomicina, podemos desarrollarle el síndrome del hombre rojo a las personas que están recibiendo vancomicina. Entonces, si estamos hablando que la vía recomendada es la vía endovenosa, entonces yo debo tomar en cuenta el tiempo de infusión en todos los antibióticos por el motivo de siempre velar por la seguridad del paciente. En este caso, ya me está hablando que si yo utilizo la cefazolina, si se utiliza la cefazolina, como les había mencionado anteriormente, como el antibiótico de preferencia, y la cirugía se prolonga más 4 horas, debe haber un refuerzo intraoperatorio. Es decir, este antibiótico me permite administrar otras dosis donde no me va a provocar ningún daño al paciente, no me va a provocar ninguna interacción con otros medicamentos que pudiera recibir el paciente, seguridad, no va a haber hepatotoxicidad, ni alguna otra alteración durante el proceso quirúrgico. ¿Cuáles son los antibióticos usados en la profilaxis quirúrgica? Ya que hemos hablado tanto al inicio, entonces, ¿cuáles son estos antibióticos que están aprobados? El primer antibiótico que está aprobado y es el que se utiliza más es la cefazolina o cefalotina. La cefazolina es una cefalosporina de primera generación, cuya característica es tener un espectro gram positivo, gram negativo, pero es potente frente a bacterias gram positivas o frente a las infecciones producidas por bacterias gram positivas. Algunos otros países administran cefalotina, pero luego nosotros vamos a ver por qué cefazolina en Bolivia se maneja como nuestra primera alternativa. Como segunda opción tenemos amoxicilina más ácido clavulánico, cefotaxima o ceftriaxona, que vendría a ser una cefalosporina de tercera generación, clindamicina, gentamicina, metronidazol y vancomicina. Vendrían a ser antibióticos los más usados, añadiéndole también el ciprofloxacino en algunas cirugías. Como ustedes pueden ver ahí en las diapositivas, nosotros podemos ver las dosis inicial de los antimicrobianos en la profilaxis perioperatoria para pacientes adultos con función renal normal. ¿Esto qué quiere decir? Que estas son las dosis que yo voy a utilizar cuando mi paciente no tiene problemas renales. No tiene alguna insuficiencia renal y por lo tanto no necesito hacerle ajuste de dosis. Como ustedes pueden ver ahí, nosotros tenemos
Está en orden alfabético, no está en orden por preferencia o por uso, ¿no? Amoxicilina más ácido clavulánico, la dosis es de 2 gramos, intravenoso en 5 minutos. El inicio de la administración 5 minutos antes de la inducción anestésica. Si vamos a utilizar ampicilina utilizo 1 gramo o desde 1 gramo. Cefazolina, que es el antibiótico de preferencia para realizar profilaxis, es de 2 gramos vía endovenosa, intravenosa en 5 minutos. Cefotaxima es otra alternativa, viene a ser una cefalosporina de tercera generación. Clindamicina a la dosis de 600 miligramos en 30 minutos. 30 minutos antes de la inducción anestésica. Aquí en el caso, me voy a permitir retroceder. Aquí en el caso de la cefotaxima, yo puedo cambiar por ceftriaxona, ¿ok? Si no tengo cefotaxima, utilizo ceftriaxona. La ventaja de utilizar ceftriaxona es que ella puedo administrarla como dosis única o cada 12 horas. El detalle de la cefotaxima es que esta se administra cada 8 horas. Entonces, el uso de cefotaxima me implica mayor dosis o más dosis. Tenemos la gentamicina como el aminoglucósido igual a 2 gramos miligramos kilogramos. Puedo llegar hasta una dosis de 5 miligramos. 30 minutos antes de la inducción. Metronidazol en caso de cirugías que van a requerir una intervención intraabdominal. Y por último tenemos a la vancomicina, de 1 gramo intravenoso en 60 minutos. 60 minutos antes de la inducción anestésica. La literatura habla de 60 a 90 minutos. Entonces, esta es una lista, no vamos a decir que es la lista absoluta, pero sí es una lista que usted puede conseguir en las bibliografías que yo manejo vendrían a ser la guía de la terapia antimicrobiana de Mensa. Tenemos la guía de la terapia antimicrobiana de Adrián Camacho, formularios terapéuticos, toda la bibliografía de farmacología, ya sea farmacología de flores, de Vázquez, de Golam, de Harper, Martindale. Entonces, todas las bibliografías que hablan acerca de fármacos o libros de farmacología nos ofrecen esta información de los antibióticos que se utilizan en la profilaxis, al igual que los Green Books, que nos dan una orientación de cómo utilizar los antibióticos y en qué tipo de cirugías, ¿ok? Nos dan las ideas, nos dan las pautas, nos ofrecen algoritmos de cómo utilizar los antibióticos según el tipo de cirugía que se vaya a realizar. ¿Ok? Entonces, pasamos. Hace un momento nosotros mencionamos que si la cirugía necesitaba de más horas, nosotros vamos a necesitar administrar una segunda dosis del antimicrobiano y tiene que ser en el momento de la administración. Y también ahí nos ofrece la lista de los antimicrobianos en el mismo orden, la dosis que voy a administrar y el tiempo de la administración, el tiempo de inicio de la administración. Tiene que entender también que la profilaxis antibiótica no está indicada en todas las intervenciones quirúrgicas. ¿Ok? Entonces, debemos tomar en cuenta eso.
No todas las intervenciones necesitan una profilaxis. Ahora la pregunta es, ¿por qué cefazolina es la droga de elección en la mayoría de los procedimientos? La cefazolina tiene muchas características. Primero, es una cefalosporina de primera generación, tiene una actividad grande para gram positivos y gram negativos, tiene unos niveles plasmáticos mayores a las otras de su generación. En la primera generación de cefalosporina, nosotros tenemos cefalotina, cefazolina, cefradina, cefalexina, cefadroxilo. Todas ellas tienen menos niveles plasmáticos al momento de ser administrados en comparación con la cefazolina, lo que me ayuda a que yo pueda utilizar más tiempo debido a que tiene una semivida prolongada. Tiene una semivida más prolongada que el resto de las personas, pero del resto de los antibióticos de su familia. Lo que indica que esta cefazolina no se elimina rápido con respecto al resto de los otros antibióticos de su generación. Por lo tanto, me permite administrarlo entre 6 a 12 horas. La cefazolina puedo administrarla entre 8 a 12 horas. El resto de las cefalosporinas de primera generación, incluyendo cefalotina, que es una alternativa en otros países, estas se administran cada 6 horas. Eso implica utilizar una dosis más en comparación a la cefazolina. Si la cefazolina me dice que la puedo administrar cada 8 horas, entonces va a requerir de solamente 3 dosis. 3 dosis de cefazolina, porque es cada 8 horas. O también puedo utilizar cada 12 horas y por lo tanto son 2 dosis en el día, cumpliendo las 24 horas de profilaxis. Pero si yo voy a utilizar cefalotina o el resto de las cefalosporinas de primera generación, me va a implicar más dosis porque debo administrar cada 8 horas por su semivida de eliminación. Cada 6 horas debo administrar. Por lo tanto, me implica 4 dosis. Económicamente no es rentable, gasto más antibióticos. Si el paciente pesa más de 120 kilogramos, la dosis será de 3 gramos y no está indicada en infusión continua. Otro detalle de la cefazolina es que la cefazolina no se metaboliza en hígado, sino que esta es una cefalosporina que se va a eliminar. El 60% se elimina por orina, lo que es una ventaja en el caso que el paciente tuviera una insuficiencia hepática. ¿Ok? Pasa barrera placentaria, pero está en categoría B según la FDA. ¿Cuándo se debería utilizar la vancomicina como profilaxis quirúrgica? Dentro de la lista, nosotros hemos visto que podemos utilizar todos esos antibióticos que mencioné anteriormente. Y la vancomicina es un antibiótico que se utiliza para infecciones por gram positivos, como también para profilaxis. La vancomicina tiene que ser utilizada como profilaxis en casos muy especiales. El primero, si el paciente es alérgico a beta-lactámicos, si yo no puedo utilizar cefazolina porque el paciente desarrolló una alergia, entonces mi segunda alternativa sería utilizar vancomicina. El otro motivo para poder utilizar vancomicina como profilaxis quirúrgica es si mi paciente al que yo voy a tratar es un paciente que dializa, ¿no? Porque tiene un catéter, o porque es un paciente que vive en una residencia de ancianos o viene de algún hogar o tiene algún cuidado especial.
o porque es un paciente con antecedentes de infección por Staphylococcus meticilino resistente, lo que nosotros llamamos un SAR, ¿no? Un Staphylococcus aureus resistente o meticilino resistente. A quienes se les ha colocado una prótesis o presentan implantes. Entonces, estos son los puntos que yo tengo que tomar en cuenta cuando yo voy a utilizar la vancomicina. También debemos tomar en cuenta que la vancomicina es un antibiótico que necesita de protocolos, necesita de rellenar protocolos. Todos los hospitales cumplen con ese proceso de realizar un protocolo, es decir, debe haber un antibiograma que fundamente que este paciente presenta un SAR para poder utilizar la vancomicina, o este paciente presenta cualquiera de estas características para poder ser liberada del servicio de farmacia. Obviamente, el protocolo tiene que ser bien llenado con todos los datos por parte del médico, del doctor que lo atiende. Ok, bien. Espero que la sesión de hoy día haya podido ser de mucha ayuda. Para recapitular, me voy a permitir pasar la diapositiva. Haciendo una recapitulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de profilaxis antibiótica en cirugía, lo que nosotros estamos buscando es prevenir una posible infección utilizando los antibióticos adecuados. Podemos, en ese transcurso de realizar la profilaxis, podemos presenciar la aparición de alergias en el paciente, la aparición de diarreas en el paciente o una resistencia antibiótica por parte de las bacterias que están presentes en el paciente. Los antibióticos, cada uno de los antibióticos está relacionado. Cada uno de los antibióticos que nosotros utilizamos como profiláctico está relacionado con alguno de estos riesgos. Dijimos que no todas las cirugías necesitan o todas las intervenciones necesitan cirugía, profilaxis. En este caso, podríamos utilizar en limpia contaminada o contaminada. O en el caso de que mi paciente presente algún catéter. Las características de los antibióticos podemos resumirla en que yo puedo administrar en dosis de carga, es decir, que el antibiótico me permita administrarlo en dosis altas, que me dure bastante tiempo. La segunda, que tenga un efecto post-antibiótico o, vamos a decirlo así, una semivida prolongada, que me permita administrarle más dosis después, durante el proceso postoperatorio y que me cubra la mayor cantidad de bacterias o que tenga un espectro amplio. El antibiótico de mayor uso, o el más recomendado, es la cefazolina. Por todas las características que nosotros pudimos ver, la cefazolina en comparación con amoxicilina, con ácido clavulánico, o en comparación con vancomicina, en comparación con otras cefalosporinas, ella tiene esa ventaja de cubrir y de ser potente frente a bacterias gram positivas. No hay una literatura que nos avale hacer profilaxis frente a bacterias gram negativas. Por eso no estamos hablando de antibióticos que me puedan cubrir un mayor espectro de bacterias gram negativas. Dentro de los antibióticos, como profilácticos, está amoxicilina más ácido clavulánico, cefazolina, cefotaxima o ceftriaxona, clindamicina, gentamicina, metronidazol y vancomicina. Si mi paciente es alérgico a los betalactámicos, es decir, si mi paciente necesita una profilaxis quirúrgica, pero yo no puedo administrarle amoxicilina ni cefazolina
ni ninguna cefalosporina de tercera generación, yo tengo dos alternativas. La primera es clindamicina. Mi alternativa es clindamicina. Y mi segunda alternativa es vancomicina. Entonces, los antibióticos alternativos, cuando mi paciente es alérgico a las penicilinas o a la cefalosporina o al grupo de betalactámicos, son dos: clindamicina y vancomicina. Ok, esperando que la sesión de hoy haya sido de utilidad para usted, entonces espero que nos podamos ver en otra próxima sesión y les pueda haber ayudado este contenido acerca del uso de antisépticos para las suturas y el uso de antibióticos en caso de profilaxis quirúrgica.